Bueno, una parte clave es el emboquillado de los sifones. Esto, digamos que es importante que antes de hacer la instalación del manto en su extensión, hagamos un tratado de los puntos angulares, ¿no? Entonces, uno de los puntos claves para tratar son los sifones, ¿no? Los sifones tienen un emboquillado previo. Es la operación que se ve ahí en la fotografía de la derecha, que es que se haga un tratamiento de colocarle como un embudo al sifón para proteger ese punto sensible, ¿no? Normalmente en el sifón que tenemos una discontinuidad en la placa, tenemos un hueco ahí, que es un punto muy, muy crítico dentro de las cubiertas, porque ahí normalmente ¿qué va metido? Pues va metido como lo usual es un tubo de PVC ahí incrustado, ¿no? Entonces ahí claramente tenemos un punto sensible donde vamos a tener una falla si no está bien tratado. Por eso normalmente se hace ese emboquillado y después ya cuando se extiende el manto, pues se pasa por encima de ese punto. Hay algo importante es que en esos puntos, como se hace ese emboquillado, normalmente vamos a tener una doble capa de manto, así sea la especificación sea una capa sencilla, porque vamos a tener esa segunda capa. Entonces, ¿qué sucede? Tal vez creo que ya por tiempo de pronto no vamos a alcanzar a ver todo lo que tenía al final, que los invito a que lo miren en el curso de impermeabilización, pero es importante hacer este tipo de tratamiento que se ve en la fotografía, que es como un deprimido en el sifón, porque algo que uno ve todo el tiempo en las cubiertas es que como se tiene que hacer ese emboquillado del sifón, entonces se coloca esa primera capa, después se extiende el manto y pasa la segunda capa o la capa ya, que en este caso queda doble, sobre el sifón y eso genera un sobrenivel justo en la boca del sifón. Entonces, si no se tiene esa depresión, ese platico en el sifón, lo que pasa es que esa doble capa lo que va a hacer es impedir que el agua pueda drenar a través del sifón. Entonces es muy común uno ver en las zonas donde menos debería haber agua emposada, que son los sifones, lo que ve ahí es el charco alrededor del sifón porque no le hicieron ese tratamiento. Entonces es algo también clave en la preparación de la superficie. Se empieza, ¿sí? Sí, correcto. Se instala con un cilindro, eso está súper bien explicado, por ejemplo, en el curso con un video donde se habla, se dice el cilindro del material, entonces se hace un cilindro de manto, se embebe dentro del sifón por lo menos 10 centímetros, se adhiere, digamos, a ese sifón por dentro, que normalmente es una tubería de PVC que no tiene ningún problema con la llama, se pega ahí, se le hacen unos cortes, se generan unas pestañas y se genera ese tratamiento que lo que con el mismo manto se genera ese boquetón para hacer ese tratamiento, porque como decía, ahí está la placa, está rota, tiene otro elemento que tiene otras características, que es un muro de PVC, entonces ese bordecito del sifón es un punto súper crítico. Entonces tiene que tener ese tratamiento, después viene el manto y complementa metiéndose también dentro de ese sifón, entonces ahí queda una doble capa que da más seguridad de que por ahí no va a haber una falla, ¿no? Entonces eso es súper clave porque los sifones son puntos críticos y presentan constantemente fallas. Eh, Importante esto, la emboquillada, siempre se comienza la instalación por la parte más baja de la cubierta, como les decía, así como uno cuando va a armar un tejado, pues siempre comienza más baja y las tejas las va poniendo para que el agua pueda ir bajando, nunca se encuentre con el espesor para tener que subirlo. Entonces lo mismo pasa con los mantos, uno siempre identifica cuáles son las bajantes, cuáles son los sifones, cuáles son los drenajes y por ahí empieza la instalación de los mantos de manera perpendicular a la pendiente, como se ve en la fotografía ahí en el dibujito. Ah, bueno. Buenos días. O sea, esta instalación de estos mantos es con un traslapo. Sí, señora, ya lo vamos a ver, Ah, bueno. ya lo vamos a ver. Entonces siempre perpendicular a la pendiente, ¿no? Perpendicular a la pendiente para que el agua no tenga que normalmente escurrir en el sentido de los traslapos, sino bajar y atravesar los traslapos transversalmente, ¿no? Que eso hace que no se favorezca un eventual despegue o una filtración si hay alguna falla en el traslapo. Sigamos, por favor. Lo que preguntaba la señora, ¿cómo se calaca el manto? Traslapado de 8 a 10 centímetros. Acá no tenemos... Ah, perdón, acá una inquietud. Buenos días. Una pregunta. Generalmente, cuando uno realiza estos tipos de impermeabilización en edificaciones,
se encuentran que los sifones se encuentran en los puntos fijos. Dichos puntos fijos se encuentran generalmente en la parte central de cada una de las torres. Con lo que me acabaste de mencionar de que se instale el manto perpendicular a la pendiente, van a haber ciertas ubicaciones en las que no se puede aplicar esa regla prima sobre cómo se instale el manto, o es una recomendación a nivel general. No, es una recomendación realmente. Sí, a veces hay lugares en que como que hay pendientes para todos los lados, ¿no? Entonces uno dice, pues, ¿cómo hago? Realmente, cuando las pendientes, digamos, si es una pendiente claramente con un sentido, uno hace eso, ¿no? Digamos, una cubierta a una sola agua o a dos aguas, entonces uno claramente empieza la parte más baja, o si es un sifón central, digamos que con una cubierta de una forma longitudinal, pues uno lo hace. Pero a veces uno ve superficies grandes en que uno ve casi que como pirámides y pirámides invertidas que conforman la cubierta. Entonces, realmente en esos casos, uno, pues, si hay un sentido que prima, lo hace así. Y si no, pues realmente allá lo que hace es ver cómo es más fácil la distribución de los rollos de manto para que queden bien instalados. Entonces, es una recomendación, es lo que se debe hacer, pero sobre todo en cubiertas en las que las pendientes son evidentemente hacia un sentido. Sí. Los traslapos, importante, digamos que como en las membranas asfálticas, es importante, digamos, de lo más importante es hacer un correcto sellado de los traslapos, ¿no? Porque, digamos, en impermeabilizantes tenemos dos grandes grupos, los que son membranas, que hay de muchos tipos, de asfalto, membranas plásticas, de PVC, TPO, de caucho, la CPM, hay multitud de membranas. Y las otras soluciones son las que son líquidas, ¿no? Entonces, ahí hay siempre como un tema de cuál es el desafío, ¿no? Entonces, en las membranas, el desafío siempre es hacer correctamente los ensambles y los remates, porque tienen una discontinuidad, ¿no? Siempre vienen en rollos que hay que ensamblar en obra de alguna manera. Entonces, ahí está el desafío, ¿no? De ensamblar bien eso, en este caso los traslapos. Y en los impermeabilizantes líquidos, el gran desafío es poder dar una continuidad correcta al espesor, porque la membrana siempre tiene un espesor de fábrica continuo, pero tiene la discontinuidad que tiene que dar la junta o el sello. Y en los impermeabilizantes líquidos, pues no tienen ese problema porque normalmente la aplicación es continua, pero el espesor es lo que es difícil de controlar, ¿no? Entonces cada sistema tiene ahí su desafío a la hora de instalar. En el caso de las membranas y las membranas asfálticas, los traslapos. Entonces los traslapos, nosotros en Colombia no hay norma, pero la norma gringa que dice, el traslapo debe tener mínimo 3 pulgadas. 3 pulgadas son 7.6 centímetros, ¿no? Entonces nosotros lo que recomendamos es entre 8 y 10 centímetros. Entre más bajita sea la pendiente, si tenemos pendientes muy al límite, 1%, a veces inclusive menos, pues hagamos un traslapo de 10 centímetros. Si ya tenemos un buen pendientado, pues eso hace que el traslapo pues, sea menos delicado y nos podemos ir a los 8, 7,5 centímetros, ¿no? Pero es importante no escatimar ahí, no, uy, no, vayámonos a 5 centímetros y justo lo ponemos ahí porque realmente el traslapo, como les decía, es un área crítica y lo que nos puede hacer que la impermeabilización funcione bien o no tan bien. ¿Sí, señora? Sí, yo tengo una pregunta, es con respecto que si esa capa o lo que se le agrega para impermeabilizar ya está calculado en el peso que puede soportar una construcción. Porque es que muchas veces, si se pone más peso de lo que debe, la construcción se viene abajo o se empieza a agrietar la cubierta. Ya, sí, señora. Realmente un manto asfáltico pesa, como les decía, un rollo pesa entre de 10 metros cuadrados, entre 35 y 45 kilos. O sea que no pasa de 4 kilogramos por metro cuadrado. El factor de seguridad al calcular una estructura de concreto tiene unos factores de seguridad que prácticamente lo que pueda soportar una cubierta, multiplíquelo como por 3 y aún así la cubierta resistiría. O sea, realmente la carga que aporta un sistema de impermeabilización asfáltica es prácticamente nula para lo que una cubierta puede requerir. Ya vamos, si uno va a hacer un enchape, va a colocar una cosa, va a colocar un tanque, va a colocar otro tipo de pieza, puede aportar una carga, pero lo que aporta una impermeabilización de una membrana realmente es prácticamente irrisorio. Eso no afecta en absoluto ninguna estructura, inclusive una estructura en fibrocemento, una estructura muy liviana. Digamos, lo que pesa una placa por metro cuadrado a lo que le añade uno con esto de una membrana tan delgada es realmente muy bajo, no va a afectar nunca una estructura en absoluto. Sí, una pregunta. Cuando se generan estos tipos de traslapos, generalmente se presenta como un embollamiento, por así decirlo, un sobresalto entre manto y manto. Sí, correcto, un sobrenivel, sí. En algunas ocasiones
se pueden generar como unos tipos de empozamientos, exactamente, gracias. ¿Cómo yo puedo subsanar esos temas de empozamientos o qué puedo tratar en esas zonas para mejorar la salida del agua? Realmente ahí digamos que lo único que garantiza que eso funcione bien es que el pendientado sea adecuado. Estos pendientados, digamos que se recomiendan de mínimo 1, preferiblemente 2%, lo que buscan es que el agua pueda, digamos, salvar ese sobrenivel que se genera en la doble capa que está en los traslapos, ¿no? Digamos que algo importante ahí es, y lo vemos es, y lo vamos a ver, que es el traslapo de los mantos solo se unan dos capas, de pronto en algunos puntos pueden llegar a quedar tres capas en algunas uniones entre rollos, pero que solo surtan esas dos capas. Normalmente el manto tiende a ser un poquitico más delgado en el borde, en el proceso de fabricación, precisamente para que ese sobreespesor no sea tan crítico, pero realmente si uno ve, y lo ve en superficies con pendientes insuficientes, que se alcanza a formar un cierto empozamiento en ese bordecito del traslapo, ¿no? Pero realmente si la pendiente está dentro de las recomendaciones indicadas de 1 a 2%, el agua alcanza a surtirlo o se llega a empozar ahí en ese punto, es muy pequeño y rápidamente se evapora. Entonces, realmente ahí lo que garantiza eso sí es que la pendiente recomendada se cumpla, porque si está muy bajita, efectivamente el traslapo no se salva y ahí vamos a generar empozamientos. No. ¿Sí? Adelante. Cuando se generan, bueno, pues unas pequeñas zonas de empozamiento, ¿cuál es el espesor que uno llamaría tolerable para que efectivamente se ejecute lo de la evaporación? Sí, es una pregunta que nos hacen muchas veces y realmente lo que uno dice como fábrica, digamos, el espesor de la película de agua, o sea, la pregunta siempre es, ¿qué espesor y por cuánto tiempo? Y realmente ahí lo que diría uno de fábrica, espesor cero y tiempo cero. O sea, eso sí, o sea, si uno dice como fabricante, espesor cero y tiempo cero. ¿Qué diría uno? Pues ya digamos es más dependiendo del clima, dependiendo de la condición de la cubierta, dependiendo del tipo de impermeabilizante y cómo esté protegido, uno puede decir si el espesor, digamos, es 1 milímetro, 2 milímetros y normalmente está en un clima que favorece la evaporación, pues eso no va a tener mucho problema. Y realmente casi que es imposible uno subirse a una cubierta después de un aguacero y ver que eso todo drenó. Normalmente uno charquitos por ahí, pero son, digamos, muy localizados. Si ya son extendidos, si uno ve charcos de más de 2 milímetros, 3, y que a eso se demora de un día, 2, 3 días en evaporarse, cuando el clima no favorece esa evaporación, ahí va a tener un problema. Entonces, uno, sí, claro, es difícil, como les decía, a veces uno pregunta y como dicen, no, pues, ¿cuánto tiempo es tolerable que uno no le cambie el aceite al carro y se pase el cambio, no? Pues la fábrica le va a decir cero, ¿no? Pero uno sabe que se paga 200, 500 kilómetros, no va a pasar nada, no se va a dañar lo mismo, ¿no? Eso es como dentro de lo que es manejable, pero yo lo que digo es 1 o 2 milímetros y en áreas que sean de menos de 1 metro cuadrado, muy localizadas en la cubierta, uno podría prever que en esos casos la afectación va a ser mínima y no va a haber muchos problemas. Pero si ya son charcos y empozamientos que uno los ve extendidos como una cubierta que ve casi que la piscina y unas grandes empozamientos, pues ahí seguramente va a tener un problema, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda cuando hay esas cosas que uno ve, "Uf, no está tan buena, pero ya no tenemos nada que hacer, tenemos que hacerlo así, ya imposible corregir esa pendiente, no va a haber más sifones, no se va a desaguar"? Ahí que tenemos que hacer, recomendarle al propietario, al administrador del edificio, venga, tenga un mayor cuidado en el mantenimiento, porque seguramente se va a deteriorar superficialmente la pintura y va a tender a aparecer algas, moho, porque esa humedad favorece todo ese tipo de presencias. Siempre va a haber la humedad. La condensación que Sí, claro. genera. La Pues lo condensación. ideal en esos casos es que tenga una bandeja que pueda recoger eso y lo desagua hacia algún lado, ¿no?
Pero si es esa humedad permanente, pero es que esa humedad permanente también fluye. Y si tiene la pendiente, eso se va a evacuar. Pero si justo debajo del aire hay una parte donde tiene baja pendiente y genera un charco, pues va a tender a generar los problemas. De pronto está protegido, entonces no recibe el sol y genera ese efecto lupa que, como les decía, favorece en el mediano largo plazo el deterioro del manto por los efectos de dilatación y contracción térmica concentrados por la mayor temperatura. Pero si, digamos, está cubierto, eso normalmente favorece también la generación de hongos, de moho, que eso finalmente deteriora cualquier tipo de membrana. Entonces, la recomendación sería, pues, como cualquier caso, evitar que esa agua esté permanentemente en contacto con el impermeabilizante, sea el que sea, porque lo va a terminar deteriorando. Y si ya no se puede hacer nada y no tiene la bandeja, no tiene las cosas técnicas, pues como le decía ya al otro compañero, eso entonces implica que tengamos que ser más juiciosos y más cuidadosos con el mantenimiento de la cubierta. Entonces, una cubierta de mantenimiento uno dice, se debe hacer cada año por lo menos subirse a hacer las cosas, a revisar los traslados, revisar las cosas. Pero si no hay opción y hay cosas restrictivas, pues uno dice, pues el mantenimiento ya no es cada año, sino cada 6 meses porque tengo ese tipo de condiciones. ¿Hay una pregunta? ¿Cada cuánto debería ser el mantenimiento? Bueno, yo creo que ya estamos cerca de... Se nos ha cubierto el tiempo, de pronto les pediría que me regalen 10 minuticos más y cerramos la capacitación y ya vamos a ver en el tema aquí el mantenimiento y no sé, ya respondemos. La misma, ¿cada cuánto tiempo? Listo. Voy a acelerar el tema, veo que digamos que hay muchas cosas, yo creo que aquí esta charla queda un poquito abierta y como abrebocas de lo que yo les decía que es el curso de impermeabilización en línea, que los invito a que lo hagan realmente, un curso que hicimos con mucho esfuerzo y como con mucha dedicación para tratar todos estos temas, con unos videos, con unas prácticas, muy buenas imágenes. Entonces, seguramente todas estas inquietudes ustedes las pueden resolver muy extensamente en ese curso.